Es una semana de gestos y estamos ahí en el umbral de Jueves Santo, Viernes, Sábado de Gloria, Pascuas. Y me decía un cristiano que luego de esto viene la mejor etapa, la felicidad, la algarabía, el nacimiento o el renacimiento, resurrección. Yo voy a decir gestos, porque hago notas sobre la política. Cristina tuvo un gesto. A ese gesto, diciéndole con claridad, tanto a diputados y senadores provinciales, levanten el pie del acelerador, dejaban claro que ella les había dicho pongan el pie en el acelerador. Vamos a fondo, que es suspensión de paso y elecciones concurrentes, que como lo explicamos acá en algunas notas, significaba voltear el decreto de Kicillof y en esa acción es desconocer el poder del gobernador. No llegó ahí porque tampoco le daban los números. Aquí cuando empezamos a analizar la potencia del gesto, pero si nos quedamos en el recorte, hay que validar lo que el compañero gobernador quiere, escrito en X, no una declaración presencial, en X, porque los políticos y políticas se manejan allí, en las redes, y después se pasan cuestionando lo que generan las redes. Y es sustancial comprender que los procesos en estas crisis siempre arrancan de abajo y después se pierden arriba, que tal vez explica el deterioro institucional y la crisis partidaria que hay en la Argentina. Pero es de abajo, desde el pie. Entonces, el gesto de Cristina está esperando un gesto de Kicillof. ¿Que cuál sería? Para explicarle a usted, se sienta en una mesa y cada espacio dice en qué nos ponemos de acuerdo, en armar la lista. Pero no solamente por la pretensión de estar, sino por lo que se llama construcción de mayorías. Un poder no se ejerce desde la minoría. Hago la aclaración. Milei, en minoría, tuvo la mayoría opositora que acompañó a él. No tenía el traje de la Libertad Avanza, pero son más libertarios que el mismísimo Milei o Karina Milei. Para que se entienda que lo que se discute es quién va a tener la mayoría. Y ahí sí se entiende la lista. Ahí sí los encuestadores, cuánto puede tener cada uno. Si le agrego a todo este lodazal que Mayra Mendoza en España, una reunión con Podemos, es un muy buen encuentro de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, figura de la Cámpora, suscribe que el pueblo argentino en su gran mayoría quiere que Cristina sea presidenta nuevamente. Le está diciendo a Kicillof, vos no vas a hacer. Mientras el movimiento de Derecho al Futuro, que no es Kicillof, sino es con Kicillof, lo dicen todos y todas, plantan bandera para llegar al 27 arrancando hoy. Un viejo dirigente de Moreno, joven, perduró poco, el poder es efímero, más en estos tiempos, modernidad líquida, explicaba que para ser intendente o para tener una apetencia real, 2 años antes tiene que empezar la campaña. Si no, no sirve. Aún alquilando estructura, pero 2 años antes. Creo que Movimiento Derecho al Futuro no viene por una cuestión electoral, viene por una cuestión fundacional. Para ello, tiene que romper con mamá Cristina, para que sea entretenida esta editorial que hago. ¿Por qué? Porque la construcción y el liderazgo de Cristina se agotó en los errores de Cristina. Cuando de Narváez le gana a Néstor Kirchner fue el año 2009. De allí para acá, elecciones intermedias perdieron todas. Si ustedes recuerdan, Cristina hace un acto de renunciamiento y le dice a los jóvenes que lloraban, a los militantes enamorados de Cristina, es su tiempo, háganse cargo. ¿Qué es lo que ocurrió para que uno de esos jóvenes, ya maduro como Kicillof, se hace cargo y Cristina diga, no, momento, estás desafiándome? ¿De qué se trata la palabra? Siempre le diré a ustedes, no es la palabra, es el poder. Y me parece que el Movimiento Derecho al Futuro viene a discutir el poder real, iniciando un proceso en este 25 porque quieren que Kicillof sea el candidato en 2027. No hay 27 sin 25. Y vamos a charlar con alguien del Movimiento Derecho al Futuro que es un hombre de las cooperativas, pero cooperativas que vienen a plantear en serio una construcción, no de cartelización de la cooperativa, sino la cooperativa como un insumo, como la utilidad, como algo diferente al modelo capitalista que es bestial. Eso también se va a discutir en Moreno, Y es una obligación del Movimiento Derecho al Futuro, si es que ya está armando
para el 25 y el 27 poner en discusión el modelo que gobierna este distrito. Ahí se vuelve más interesante. Matías tendrá algo para decir. Presentación y venimos. Pronunciar los apellidos me enseñó un profesor de locución, es muy importante. Y Razábal. Matías, bueno, muchas gracias. A ver, ¿cuándo te diste cuenta que Cristina los convocaba a ustedes a hacer historia, ser protagonistas? ¿O es algo que cruzó por la memoria, sin hecho presencial ni auditivo, lo creyeron ustedes? ¿O efectivamente Cristina los convocó? ¿Y qué te pasó a vos en ese momento? Mira, bueno, primero que todo saludar a toda la audiencia. Sí, nuestro amor con el kirchnerismo básicamente empieza con Néstor, digamos. Empieza con las políticas peronistas que empieza a implementar Néstor hacia con nuestro pueblo. Y desde ahí, bueno, empieza a surgir esto de empezar a caminar, digamos, los barrios, la organización y empezar a acompañar un modelo de país, ¿no? Ese modelo que profundiza también Cristina, ese modelo que nos indica quiénes son los enemigos reales. Yo me acuerdo que había arrancado un poco con esto de, che, ¿quién es Manieto? ¿Quiénes son los medios que informan y desinforman? Y desde ahí nos empiezan a convocar a la pelea. En ese conjunto, en ese conglomerado de acciones que tiene un Estado que está presente no solo en la gente, sino en las luchas que se tienen que dar y como bandera histórica del peronismo. Fíjate que nosotros veníamos de ese peronismo, para mi edad, del peronismo de los 90, que era el peronismo de Menem, donde se había vendido todo, donde se habían claudicado las banderas del peronismo. Entonces, desde ahí, ¿no? El enamoramiento hacia Cristina es, yo digo, prácticamente es eterno, pues es un amor que está arraigado en lo más profundo del pueblo, junto a Néstor, creo que son los dos exponentes del peronismo, por lo menos en la generación que me tocó vivir a mí, son los dos exponentes más profundos que tiene nuestro pueblo, ¿no? Y te preguntaba ese momento en donde ella hace una especie de renunciamiento. Personas como Cristina nunca se van de la política, mucho menos del poder. Pero ella asume consecuentemente con la historia, porque ella dijo, soy la historia, ¿eh? Hay que temerle a Dios y un poquito a mí, ¿te acordás de eso, no? Y convoca. Hay que recordar algo en esta charla inicial contigo, que en el 23 era la Guadoneta. ¿Vos te acordás de eso, no? Hasta que al final dijo, no, es Sergio, pero yo hablé con referentes de tu generación que decía, estamos preparados y tenemos los fierros para salir con Guado. Fue Massa, y antes fue Alberto, y antes fue Scioli. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si yo miro las últimas 3 elecciones presidenciales, es un movimiento hacia el centro, ponele derecha, y ustedes la acompañaron. No es que no la acompañaron a Cristina, o me equivoco. No, sí, ya también acatamos un poco el verticalismo del peronismo, ¿no? Nosotros también teníamos ahí a la conducción Cristina, que nosotros... Yo también te explico que también en ese año nosotros estábamos convencidos que el operativo Clamor del Amor del Pueblo iba a llevar como candidata a Cristina. Pero no pasó. No pasó. Nosotros hemos tenido, yo me acuerdo dos situaciones muy importantes que fueron plenario en Avellaneda, con 40 grados de calor, los compañeros bancándose, pidiendo a la compañera que sea, digamos, y el último, me acuerdo, del 25 de mayo, que fue con la lluvia torrencial, digamos, con todo eso, y Cristina diciendo no, que ella había entregado todo al movimiento, diciendo no, que el amor hacia el pueblo nunca iba a cambiar, pero bueno, que ya una decisión parecía tomada en esos momentos, y bueno, y nosotros fuimos tristes ese día, Rubén, nos fuimos tristes, descorazonados, empezamos a creer, digamos, que por ahí era muy difícil lo que se venía, y bueno, después las alternativas, digamos, de que era Aguado, de que era, me acuerdo en ese momento, Scioli, y bueno, irrumpe por la vereda del centro, claro, bien del centro, que fue Massa, digamos. Por eso, mirá, te recordé, Scioli, sí, Alberto y Sergio, ¿no? Bien el centro, tirando a la derecha, ¿no? Sí, sí, también no era por ahí, era el candidato que nosotros pretendíamos, porque yo también en el convencimiento propio, y era difícil.
Y estas cosas son las que tenemos que discutir, Rubén, también. Estas cosas son las que la militancia en pequeños espacios se da, pero yo creo que también me parece que es muy importante empezar a dar la discusión en lugares más amplios, donde la militancia se exprese. Ya basta del mecanismo, si digo algo, después te elecciono, después te azoto, digamos, y eso también me parece que hizo parte de nuestras derrotas y parte de lo que nosotros tuvimos en estas últimas elecciones. ¿Eso es lo que vos llamás metodología, Matías? Esa es la metodología que no hables, y si hablas tenés que estar consensuado con alguien para que no te muevas del guión. Yo no sé a qué le podemos llamar eso, libertad de pensamiento, te digo. No sé. Sí, la metodología acompañada de las decisiones, ¿no? Porque las decisiones se toman por un lado, la militancia plantea otro tipo de cuestiones y se rompe el vínculo de lo que debería hacerse con lo que demanda no solo el pueblo, sino los mismos militantes, porque en fin al cabo somos nosotros después los que tenemos que rendir cuenta con el vecino, con la vecina para que acompañen a tal candidato, cuando nosotros no somos parte muchas veces de esa discusión. Y eso me parece que es lo que también expresa a la hora de buscar los votos, a la hora de hablar con el vecino. Si nosotros no nos convencemos, Rubén, es muy difícil también convencer al vecino. ¿Vos querés unidad en serio? No creo que haya condiciones para una unidad en serio, por todo lo que viene ocurriendo y por lo que estoy charlando con vos y otros compañeros y compañeras. O hay que ir a una interna y el que gana conduce y el que pierde acompaña. O, sea cual sea el resultado de septiembre, Movimiento Derecho al Futuro no cede la centralidad. Son tres escenarios distintos. Yo creo que Movimiento del Futuro tiene expresado una clara política que es esto de irrumpir con las viejas metodologías, las metodologías Hay que romper con las viejas metodologías. Creo que venimos a eso, venimos a discutir. Hoy hablamos y te contaba del último plenario que tuvimos nosotros como Movimiento del Futuro en diciembre, sí, donde se había pensado en un plenario de hora y media, 2 horas, se estiró casi a más de 4 horas. Entonces hay una necesidad de empezar a expresar esto de que la dedocracia se terminó, muchachos. La forma de conducir digamos, a dedo también. Son cuestiones fundamentales para refundar lo que es esto que también en un momento nos había planteado Cristina, ¿no? De decir, nosotros tenemos que empezar a cambiar la ética moral, tenemos que empezar a cambiar las conductas de los dirigentes y tenemos que empezar a reconciliar la política con nuestro pueblo. Yo creo que en el escenario ideal sería la unidad. Sería estos baños de humildad, serían estos cuestiones, digamos, dejemos de centralizar la rosca por cómo posicionamos a cada uno en la lista y empecemos a pensar en el colectivo, en las mayorías. Digo. Esto de las minorías ya no le hace bien a nadie. ¿Considerás que Cristina hoy está representando una minoría, el núcleo duro de la cámpora? Estoy leyendo varias columnas en este tipo porque se recuesta en la provincia de Buenos Aires y hasta advierte, no sé si ella, pero lo dijo Mayra Mendoza, hasta creo que Parrilli también lo dijo, que es Cristina, y va a ser candidata en la tercera. No sé el por qué. Vos te preguntás el por qué. Podría ser Cristina candidata en la tercera y Sergio Massa en la primera. ¿Y cuándo hablan de unidad entonces? Sí, es una unidad media rara, ¿no? Porque plantear ese tipo de situaciones ya con una candidatura, yo me acuerdo que Cristina también decía que para conducir o para ser parte de la política tampoco necesitaba ser candidata a nada. Me acuerdo que una de las declaraciones me parece que también es un poco las contradicciones. Contradicciones que también tuvimos cuando se eligió la presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional. Yo creo que ahí tampoco hubo un consenso, digamos, de todos los gobernadores y de muchos intendentes. De hecho, una de las primeras malestares que tuvo con Axel fue por eso. Digamos, veníamos construyendo con un candidato la expresión de charlar con todos los gobernadores, con los intendentes, y nos enteramos por un tuit que la presidencia se decidía de manera dedocráticamente, digamos. Una cuestión que creo que también ahí empieza a irrumpir, que esto que te decía de las viejas metodologías y la vieja forma de tomar las decisiones sin los consensos. Muy importante los consensos más en este tiempo, vuelvo a repetir, para reconciliar la política con nuestros militantes y con nuestro pueblo. Desde ahí, bueno, también me parece que es importante que nosotros
rompamos eso, que creo que se están rompiendo con muchos de los plenarios que está haciendo Movimiento del Futuro, con la voz del militante. Yo creo que en eso se recuesta Axel, en esto de cuando dice fabriquemos nuevas canciones, tiene que ver mucho con esto, y cuando tiene que remontar esto con las expresiones institucionales, que quizás son los intendentes, también ven que el camino es por ahí. Entonces sí, creo que me parece que hay una pequeña porción de la minoría que está representando. Yo la verdad que yo personalmente a Cristina la voy a amar toda la vida, la voy a querer hasta el fin de mis días, pero también entiendo que hay un entorno que no está trasladando la realidad concreta, digamos. Nosotros decíamos, los vecinos te plantean esto, Rubén, dice, hay una pelea entre Axel y Cristina, ¿no? Y por ahí otro vecino te dice, ¿por qué no se dejan de joder y se une el peronismo, digamos? Ahora, nadie sabe por qué la pelea, digamos. Solo el mundillo sabe que se está dirimiendo esto, ¿no? Las metodologías y la forma de construcción. Entonces, en esto también, digamos, tenemos que hacer, me parece, una mea culpa de decir, ¿por qué no empezar a poner en expresión con todos los sectores esta discusión que plantean, que nos plantea también de cara a la sociedad? Y bueno, un baño de humildad, sentémonos en una mesa, me parece decirlo. Ahora, la metodología que nos llevaron a la derrota ya no van más. Y esa metodología la ves expresada hoy en Cristina. Yo discrepo con aquellos y aquellas que dicen que a Cristina la asesoran más, porque es demasiado inteligente Cristina para que alguien la asesore, por su capacidad y por su alta autoestima, te diría. Entonces, ella sabe lo que está haciendo. ¿O vos creés que hay un dirigente superior a Cristina que pueda discutir el talento de Cristina? Eso se construye, porque ustedes están hablando justamente de una elaboración, de una arquitectura más horizontal, de mesa, no de lapicera. Entonces, lo que ha hecho Cristina hasta acá, ¿es la vieja Cristina o te deja un espacio para pensar, bueno, por ahí la renovación también la tiene ella? Sí, a ver, en un momento quizás plantearon una renovación con Guado, quizás desde el espacio del camporismo, pero la metodología seguía siendo la misma. Digamos, no cambiaba mucho la ecuación. Digamos, entonces en ese contexto decimos que es mucho más profundo que lo que pueda decidir Cristina. Creo que lo que se tiene que definir, yo creo que la metodología no es solo Cristina, sino que también es el entorno, digamos, y es muy, que hasta no la decimos de eso, pero sí creo que muchos de los operadores son los que fogonean por esto, ¿no? Que también es una necesidad para ellos, para seguir manteniéndose en el poder, para seguir manteniendo los espacios que se construyeron con este tipo de metodología. Me parece que eso se tiene que acabar, digamos. Hablando de la cámpora, Matías. Y hablando de la cámpora, de dirigente con peso de la cámpora y no del militante. Ahí también tenemos que hacer una excepción, porque cuando hablamos de una organización, yo tengo mucha diferencia también con los dirigentes del Movimiento Evita, de ejemplo, pero los militantes del Movimiento Evita que están en los barrios, que son nuestros compañeros, son los que revuelven la olla, son los que le ponen el grupo en los barrios. La cosa pasa por las cabezas, muchas veces no pasa, pero nosotros siempre a veces discutíamos con los compañeros, decía, un compañero en particular que me discutía, nosotros no tenemos que hacer cargo de la derrota a los militantes, las derrotas siempre fueron de los dirigentes de las malas decisiones. El día que escuchen a los militantes, el día que sepan por dónde está pasando la cosa, ese día vamos a volver a reconstruir, no solo el peronismo, sino que los nuevos dirigentes con las nuevas metodologías y con las metodologías para atrás, digamos. ¿Tienen una oportunidad ustedes o una obligación? Es una pregunta, ¿es oportunidad o es obligación de presentar batalla electoral política y de modelo en Moreno? El Movimiento de Hecho Futuro, Correa, vos, todos los que están ahí, y me decían o sugerían que cada vez son más los que van llegando a la calle Dorrego. No sé por qué, yo digo, o son las viudas de Mariel o los viudos de Mariel, o es ese vasto sector del peronismo que no aceptan la dedocracia. ¿Acá hay dedocracia también? ¿El modelo de Mariel es dedocrático para vos? Y mira, si te pones a analizar las últimas listas, yo creo que hay mucha dedocracia, digamos. Es una metodología, quizá también por eso, no sé yo, por ahí se sienten muy cómodos, digamos, con la cúpula dirigencial de la cámpora, que tiene casi la misma metodología. Yo me parece que eso es un análisis que por ahí hacemos los militantes, digamos. Y después, nosotros estamos discutiendo algo que se discute, Rubén, en todos lados.
En todos lados. No lo Está en discusión, en todos lados. Ajá. No lo vas a ver discutiendo en el partido justicialista porque te cortan las cabezas, no te dejan entrar más. No lo vas a ver discutiendo en otro ámbito de donde esté siendo parte del oficialismo porque enseguida te levantan el teléfono. Digamos, eso es claro, digamos, yo la verdad que no me pongo ni colorado ni nada, ni me da vergüenza decirlo porque venimos a romper con eso. El militante tiene que empezar a hablar, empieza a discutir y empieza a plantear. Y eso me parece que es el movimiento del derecho al futuro. Me parece que eso es la clave de lo que se va a estar construyendo. Acá no estamos hablando con personalismo. Ni siquiera decimos es Axel. Es con Axel, compañero. Axel acompaña este proceso y es la síntesis de eso. Por eso lo tenemos que llevar como bandera, por eso lo tenemos que fortalecer y por eso estamos en un momento histórico donde nosotros tenemos que dar esa discusión, porque también es cíclico, Rubén. Esto es ¿Aún perdiendo vos considerás que ganan? Aún perdiendo a medio término, pero el mensaje del Movimiento Derecho al Futuro con Axel, no por Axel, con Axel es nosotros plantamos bandera. ¿No crees que eso es lo fundacional? Más allá de decir si vamos juntos, porque la lapicera la quieren tener los que siempre la tuvieron. Yo no tengo la menor duda de eso. Porque ven en Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro, algo que desafía la metodología. Mirá, lo dijiste vos. Claro, viene por ahí también. A mí me parece que en ese contexto, si nosotros somos claros de lo que queremos, más allá del individualismo propio de cualquier dirigente, de cualquier compariendo, de querer ser parte de alguna lista, yo creo que vamos a ganar. Y a veces para ganar, a veces hay que perder. Eso es claro, digamos. Y en eso me parece que nosotros sí, los militantes la tenemos claro de hace rato que venimos. Y hoy me parece que es un momento histórico. Yo creo que la decisión también de Axel, digamos, hacerlo así en criollo, de no dejarse amedrentar, de no dejarse operar por cierto sector de algunos dirigentes, nos llevó a nosotros a seguir fortaleciendo lo que nosotros venimos discutiendo. Bueno, ahí entregaste una síntesis de por qué enamora Kicillof, probablemente en la lectura tuya o el lenguaje de ustedes, de esta generación. Es alguien que vuelve a escuchar lo que nosotros sentimos hace tiempo. Y lo que vos me estás diciendo en esta nota es que se cansaron de que lo lleven a patada en el orto. Te lo digo yo así. Porque lo dijo un compañero tuyo sentado ahí. Ya no queremos que nos lleven a patada en el culo. Queremos participar, ser protagonistas, que no nos ninguneen, que no nos echen, que no nos marquen. Porque eso tiene poco de peronismo o es parte del peronismo eso. No, acá siempre el general decía que para conducir hay que persuadir a los compañeros. Me parece que eso es fundamental. Y esto de este dogma de señalizar y decir, che, con este sí, con este no. Y también hay algo que tiene que ser bastante claro, digamos. El peronismo perdió la representatividad y quizás también la territorialidad por la dejar de llevar a las expresiones territoriales en las listas. Loco, basta. Basta de eso, basta. Eso no hizo mucho daño. No solo nos hizo daño en lo que es la política, sino que en la forma de la construcción, sino que nos hizo daño también en los marcos electorales. Y acá volvemos de nuevo, los últimos 10 años perdimos todas las elecciones menos del 19, que también hay que preguntarnos si ganamos o perdimos. Digamos, entonces me parece que ese tipo de metodología es la que tenemos que... Movimiento del Futuro estamos hace rato construyendo, no solo desde el inicio del frente, sino que venimos ya discutiendo desde el 2019 con el Ateneo Néstor Kirchner, con La Patria es el Otro, y cada vez hay más compañeros, cada vez más espacios que están dando esa discusión, que quizás la daban en otros ámbitos y ahora encuentran en este ámbito un ámbito más amplio y donde realmente se puede llevar como la discusión a buen puerto, digamos. Hay que dar la discusión del modelo local porque ahora la elección desdoblada no tiene alternativa. Y Mariel le va a mostrar a ustedes y a todos por qué su éxito electoral, político, de ser central, la figura excluyente, hasta sueñan algunos con que sea gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo van a discutir ustedes ese modelo? ¿Cuál es para vos el eje o los ejes o las columnas vertebrales del modelo de Mariel Fernández, que es del movimiento Evita o es de Mariel Fernández, que excede ya al Evita? Sí, mira, no solo ponerle en particular lo que era la CNCT, va a poner en discusión cómo nosotros empezamos a discutir el cooperativismo en Moreno. Es algo que está me parece que está muy fuera de agenda, porque parece que hasta llega a ser hasta tabú, digamos. Hablar un poco de eso. ¿Por qué te digo esto? Nosotros entendemos que las cooperativas
de Moreno, si no son del movimiento Evita, o no tienen, digamos, una comulsión con el Ejecutivo local, digamos, no están en el órbita de la política en sí, que ellos por ahí tienen esa mirada a través de la economía popular, digamos. Está muy centralizado eso. Entonces, la discusión nosotros que queremos plantear es, ¿cuántas horas hay para cooperativas? ¿Cómo se está repartiendo las horas para las cooperativas? Bueno, ¿tenemos un censo de cuántas cooperativas tenemos en Moreno? ¿Qué eje de discusión vamos a dar? ¿Qué herramientas vamos a dar para acompañar a las cooperativas que tenemos en Moreno? Bueno, me parece que eso también tendría que ser como una parte de la discusión, donde nosotros vamos a proponer que se cree la dirección de cooperativa, donde podamos regularizar, donde podamos entender la política más local, digamos, ¿no? de todo esto. Y bueno, eso es un poco de lo que vamos a nosotros a querer plantear. Claro, ¿cómo se asigna y por qué? Si todo va vinculado a la Evita, ¿vos te imaginás que mañana gana, que no es lo mismo, pero para que se entienda, mañana gana un empresario y dice, voy a contratar a mi empresa, yo ya no soy la empresa porque renuncié, pero contrato a mi empresa? Sería un escándalo. Sería un escándalo, porque es utilización de influencias directas para obtener beneficios directos o indirectos. Acá ocurrió, yo lo dije en la campaña del 2019 cuando ustedes con Correa eran parte de la alternativa, ¿no? Que yo decía, ojalá que la discusión del modelo cooperativo sea amplio y no se centralice todo en el Evita. Lo pedía para precisamente potenciar el modelo cooperativo, no para que se cree una cartelización del modelo cooperativo. ¿Vos creés que eso pasó en Moreno? ¿Una cartelización? Y sí, mira, yo creo que sí, en gran parte sí, hemos tenido, digamos, cooperativas que han facturado demasiado, quizás no tenemos hoy los números bien finos, pero sí me parece que hubo una cartelización porque hay muchas desigualdades. A ver, un ejemplo, en los 6 años de gestión, las cooperativas de la CNCT no tuvieron ninguna obra provincial, ninguna obra del Estado municipal, digamos, y hemos visto que porque también recorremos los barrios, recorremos la obra, y siempre son las mismas, los carteles están adjudicados a las mismas cooperativas, digamos, y eso, si nadie lo pone en discusión, el mecanismo va a seguir siendo el mismo. Entonces me parece que también tiene que haber una irrupción de cómo nosotros hacemos ese trabajo, digamos. Me parece que eso es muy importante y bueno, también va a aportar, digamos, a la democracia Transparencia. y a la transparencia también, obvio, sí. Y la última, entonces, Matías, qué gran nota esta, qué buenas definiciones, porque tiene que ver con la convicción, que es algo que siempre se discute abajo, pero se tabica al medio, arriba no. ¿Arman para jugar? ¿O es un amague? Tomando algo del fútbol, es un amague, pero no llegamos al arco, o esta vez arman y juegan como jugaron en el 19, pero con más fuerza. Te lo voy a contestar como militante, nosotros estamos decididos, estamos preparados, venimos construyendo esto de hace tiempo, esto no es una cuestión meramente electoral, como te dije, esto es una discusión de metodologías y me parece que esa es nuestra gran definición. Nosotros no, a ver, ahí también algo que quería dejar en claro, nosotros no somos esos militantes que por ahí somos, que nos acomodamos como las hojas de invierno, ¿no? Cuando van cayendo. Digamos, y hay una expresión de eso. Yo me acuerdo que en el 2017 había compañeros que querían jubilar a Cristina cuando había fundado lo que era Unidad Ciudadana y habían jugado a nivel local en contra de Cristina. Sí, Mariel Fernández aparece en el año 2017. Yo lo digo, estás hablando de eso, ¿sí? Juega con Randazzo, Frente Justicialista. El Frente Justicialista con Randazzo. Sí. Y yo recuerdo que era complicado, digamos, decir, éramos compañeros, digamos, de territorio, digamos. Yo siempre hablo de los militantes, ¿no? De los militantes decíamos, ¿cómo convencer a esto? Y también recuerdo a Cristina en el año 2022 planteando, digamos, el ninguneo hacia lo que repartían los programas sociales, ¿no? En este ida y vuelta de decir, si Evita viviera, dijo. Exactamente, si Evita viviera. Entonces también, digamos, esto, yo por ejemplo quisiera hacer una lectura de lo más llano, es decir, el oportunismo político, ¿no? De hoy, de decir una cuestión, bueno, también Cristina dijo que los agravios proscriben en 6 meses, también así que también todo es posible en el arte de la política, dicen, ¿no? Pero nosotros creo que siempre mantuvimos una conducta de decir, y no negamos el amor que tuvimos de los 12 años, no negamos el amor que tenemos con Cristina, no negamos, digamos,
la cuestión, digamos, el arraigo peronista, ¿no? Porque el peronismo con todas las contradicciones, ¿no? Porque podemos haber tenido peronismo en el 2017 con Randazzo, la nueva UCD del 2013 con Massa, digamos. Entonces no negamos eso. Lo que sí, te vuelvo a repetir, estos militantes están dispuestos a la discusión, nosotros estamos en condiciones de jugar, vamos a hacer todo lo posible. Están armando para jugar. Estamos armando para jugar, estamos discutiendo todo el tiempo eso, y bueno, y es el deseo de los militantes. Ojalá que esto se pueda transmitir, digamos, a la grande cabeza, a los grandes sabios, y podamos tener la oportunidad, ¿no?, de demostrarle que el territorio, que los vecinos y que la militancia quiere refundar no solamente la política, sino que quiere volver a enamorar a todos aquellos que están desencantados de la política, ¿no?